En información generada en Perú, Alberto Fujimori enfrentó este miércoles una de las mayores huelgas generales de su mandato. La movilización fue convocada en protesta por el deterioro de la economía y la posible candidatura a otra reelección de Fujimori. Perú fue semiparalizado con una disminución en el transporte público de pasajeros, el cierre de escuelas y comercios y los hospitales atendieron solo emergencias. El gobierno ordenó el despliegue de miles de policías en Lima y las principales ciudades del país para desórdenes durante las marchas planificadas por los sindicalistas. La Fuerza Armada también fue declarada en estado de alerta para enfrentar eventuales actos de violencia, así como para movilizar a los trabajadores que sí decidan acudir a laborar. La jornada de protesta se inició la noche de este martes con una vigilia en la Plaza Mayor de Lima. Los estudiantes son otro importante sector que impulsa la medida de fuerza. Me parece que la juventud va a respetar en primer lugar el paro, se suma a la convocatoria hecha por la CGTP, por los sectores más golpeados por este régimen político y su modelo económico. En filas del gobierno se declaró ilegal el paro, aunque se aseguró también que no se permitirán actos vandálicos ni bloqueo de carreteras. El Perú necesitamos más trabajo, más acción. Justamente la recesión se da por la falta de empleo, por la falta de trabajo, menos horas. El presidente Fujimori, en una de las pocas oportunidades que se ha referido a la protesta de este miércoles, dijo que los comunistas convocantes del paro lo pueden hacer con libertad, aclarando sin embargo que esperaba que no haya desbordes o que se repitan los paros armados de antes, en alusión a las épocas en que Sendero Luminoso intentaba paralizar el país. Desde Lima, Televisa Eco, Ricardo Burgos. Trabajadores peruanos realizaron este miércoles un paro nacional de 24 horas contra la política neoliberal, dijeron, del gobierno y en reclamo de sus derechos cívicos. El paro cívico nacional, convocado por la Conferencia Nacional de Trabajadores de Perú, fue apoyado por organizaciones estudiantiles, casi la totalidad de los partidos de oposición y numerosos gobiernos municipales de todo el país, además de organizaciones vecinales y también laborales. Los manifestantes reclamaron el incremento de salarios, la generación de nuevos empleos, la autonomía municipal plena y el 10% del presupuesto general del gobierno central para los gobiernos locales. Pidieron la condonación de las deudas y crédito de fomento para todos los productos agropecuarios que permitan repotenciar la economía agrícola. Los convocantes del paro cívico califican de exitosa la jornada, esto dijeron voceros del oficialismo, voceros gubernamentales la catalogan de un fracaso absoluto. Las mediciones objetivas se dificultan por las características del movimiento, la cantidad exacta de gente que estuvo en las calles y también la cantidad de servicios que lograron paralizar. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho. Sin embargo, ¿cuál es la situación de la economía peruana? Aquí está el reporte. El paso del fenómeno del Niño y la crisis asiática, rusa y brasileña agravaron la situación económica de Perú, nación que desde la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia en 1990 adoptó el neoliberalismo como régimen económico. Los resultados de este sistema fueron notables. Antes de 1990 la nación presentaba una hiperinflación que en 1998 se redujo a un 7%. En 1995 el Producto Interno Bruto de Perú registró un crecimiento del 7.2%, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero los éxitos del modelo neoliberal se vieron interrumpidos ante la llegada del Niño. Entre octubre de 1997 y marzo de 1998, este fenómeno climatológico originó lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de ríos, aludes, deslaves e inundaciones. La pesca y la agricultura registraron pérdidas severas. Como consecuencia, la economía nacional se vio seriamente afectada. En 1998, el Producto Interno Bruto de Perú solo registró un crecimiento del 0.7%. Las crisis internacionales frenaron aún más la recuperación económica de Perú y la recesión dificulta la exportación de productos como los minerales.
Hoy, la deuda externa del país alcanza los 30.000 millones de dólares y las reservas internacionales ascienden a los 9.500 millones de dólares. Se estima que unos 12 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza crítica. El mercado laboral de Perú solo crea 100.000 puestos anuales. Tan solo en enero de este año la contracción nacional fue del 3.8%. Estudios revelan que el 35% del 1.200.000 profesionales graduados de universidades e institutos de altos estudios se dedican a labores que no están relacionadas con su profesión. En muchos casos se ocupan en actividades como el comercio ambulante o la conducción de taxis, situación que agrava la calidad de vida de la población peruana. Allá en Lima, en la capital de Perú, se encuentran, y nos enlazamos hasta allá vía satélite en vivo, el señor Ricardo Marcenaro Frers, quien es el presidente del Congreso peruano, y el señor Artero Flores Araoz Esparza, quien es presidente del Partido Popular Cristiano allá en Perú. Él es abogado por la Universidad Católica, también es catedrático en la Universidad de Lima y miembro del Instituto Latino del Trabajo. Actualmente preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano. Señor Marcenaro, muchas gracias por enlazarse con nosotros. Bienvenido a Ecoexpediente. ¿Cómo está la situación allá en Lima después de este paro nacional que lleva ya varias horas en acción? Bueno, en este momento la situación en Lima es absolutamente normal. En los primeros minutos de la mañana existían las dudas naturales en estos casos. Recuerde usted que el Perú ha vivido situaciones de gran terrorismo y de mucha violencia en el pasado. Por lo tanto, en los primeros minutos hubo ciertas dudas de la población de salir a trabajar, pero luego ha salido en forma masiva. Muchos medios de transporte han funcionado y, como usted sabe, esto es un requisito fundamental. La población ha querido salir a trabajar, gran parte de las instituciones han laborado casi con el 100% de sus trabajadores y por lo tanto nos sentimos sumamente satisfechos que la población no decidió parar. Creemos que una paralización afecta a toda la población y no produce ningún tipo de beneficio. Don Ricardo, si habláramos de porcentajes y de la cantidad de gente que hoy no asistió a sus empleos, que no tuvo servicios públicos en las calles, que no pudo asistir a centros comerciales, ¿de qué volumen, de qué porcentajes estamos hablando? Bueno, tendremos los datos oficiales el día de mañana, pero lo que se ha anunciado hasta ahora, se calcula que un 90% de los trabajadores han entrado a sus centros de trabajo. Nosotros, en aquellos que hemos podido constatar en recorridos en la mañana y en llamadas con las centrales de empresarios del Perú, se ha confirmado que la mayor parte de los trabajadores fueron a trabajar. Creo que esta ha sido una respuesta del pueblo peruano de que las soluciones a los problemas no se dan paralizando, que estos agravan los problemas, estos generan violencia, estos generan paralización en el país, y el Perú lo que necesita es trabajar, y tenemos un pueblo sumamente trabajador, muy deseoso de encontrar trabajo. Uno de los problemas del Perú es la falta de empleo. Por lo tanto, la mayor parte de los ciudadanos peruanos desean trabajar y desean colaborar en la reconstrucción nacional. Gracias, don Ricardo. Le quiero dar la bienvenida también al señor Flores Araoz Esparza, quien es presidente del Partido Popular Cristiano. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lima y ha sido representante del Perú ante el Comité Asesor Económico y Social del Acuerdo de Cartagena y miembro de comisiones consultivas de integración. Muchas gracias, señor Flores Araoz. Entiendo que su partido, el Popular Cristiano, participó también en el paro del día de hoy, ¿es correcto? No solamente mi partido, yo como parlamentario también he parado, y ha parado prácticamente el 100% de las provincias del Perú. En la capital peruana y en la ciudad del Callao, aledaña a Lima, el paro sí no ha sido al 100%, yo diría que ha sido mitad-mitad, pero lo cierto es que ha sido una paralización contundente, y tengo que destacar el espíritu cívico de la gente. No han habido mayores manifestaciones de violencia, la gente se ha comportado con mucha disciplina y ha comprendido que una paralización es simplemente un dejar hacer,
Y esto además se ha oficializado, este no hacer respecto a muchas gentes que no hacen nada hace mucho tiempo, por la carencia de trabajo, las carencias de oportunidades, la recesión sumamente agobiante y angustiosa en que se vive el país, y esperemos que esto sea motivo para reflexión del gobierno, para que haya un mayor diálogo. Ojalá que el gobierno entendiera, por ejemplo, el diálogo que sí hay a nivel de los parlamentarios, tanto de oposición como de mayoría. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente del Parlamento, y tengo que destacarlo, dialogante. Sin embargo, no sucede lo mismo con el gobierno del ingeniero Fujimori, que debería dejar su soberbia para entender que este reclamo generalizado ha sido de trabajadores, de estudiantes, de gente que no tiene trabajo, inclusive hasta empresarios. Y hay instituciones públicas, como son muchas municipalidades, que incluso ellas han dejado de laborar. Lo importante es que se ha desarrollado la paralización con respeto también a las personas que han querido, sí, seguir laborando, y ha habido un gran espíritu cívico. Pero insisto en la necesidad de que el gobierno, con humildad, entienda que hay que dialogar para buscar la solución a los gravísimos problemas que hoy día estamos afrontando. Le voy a pedir, don Antero, que en un momento más nos explique en detalle las peticiones específicas del paro y la demanda de todas las organizaciones que participaron en esta huelga general de servicios, y por supuesto escuchar la opinión del presidente del Congreso, el señor Marcenaro Fred. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa, solo un momento, y regresamos con ustedes desde Lima en vivo. Muchas gracias. Rechazar el modelo económico neoliberal, protestar por la política de Alberto Fujimori e impedir una tercera reelección del presidente son algunos puntos que motivaron la huelga general en Perú, la primera en 9 años que enfrenta el gobierno de Alberto Fujimori. Un movimiento organizado por la Confederación General de Trabajadores de Perú y el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil. Ambos agrupan a los gremios de maestros y constructores, así como una central de campesinos, una federación de estudiantes y 3 grupos políticos. Días antes de la huelga se unió al movimiento el gremio de los transportistas públicos, mientras que grupos políticos de oposición manifestaron su respaldo al movimiento. Entre ellos, el movimiento Somos Perú, la Alianza Popular Revolucionaria América y el Frente Foro Democrático. Además de las razones ya expuestas, los sindicatos piden el restablecimiento de la anterior legislación laboral que protegía la estabilidad de los empleos, fin al progreso de privatización, la recuperación de las empresas privatizadas y la suspensión del pago de la deuda exterior, sin olvidar la petición de anular los acuerdos de paz con Ecuador. Estas manifestaciones muestran el rechazo del pueblo al gobierno de Alberto Fujimori, que ha visto decrecer su popularidad. Según una encuesta, el 57.6% de los peruanos desaprueban al mandatario. Pese a todo, el presidente ha declarado que no modificará su política económica. Incluso confía en la pronta recuperación del país, con la firma de un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional. Señor Flores Arauz, escuchábamos hace un momento parte de estas demandas, de estas peticiones de todos quienes conformaron el grupo del paro cívico. Sin embargo, usted, en voz del Partido Popular Cristiano, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el objetivo fundamental de manifestar esta queja social? Yo le puedo decir que han confluido en la queja diversas organizaciones, tanto políticas, laborales, empresariales, estudiantiles, y no necesariamente tienen todos ellos la misma plataforma de reclamos. Algunos reclaman por la situación económica y quieren volver a un sistema controlista. Sin embargo, mi partido cree que hay que proseguir con una reforma del Estado, que hay que terminar de una vez con el proceso de privatización, es decir, que hay que concluirlo, con lo cual no necesariamente todas las plataformas coinciden, pero sí hay aspectos comunes: la falta de trabajo,
la desesperanza de la gente, muchísimos profesionales en un gran porcentaje que están haciendo, como ustedes mismos lo han dicho en su informe, actividades que no están acordes con los estudios universitarios que han realizado por la falta de oportunidades, empresas que se declaran en insolvencia y van a un proceso en buena medida de quiebra porque no pueden cumplir las obligaciones por la recesión agobiante. Cada día hay más cierre de empresas y eso preocupa no solamente a trabajadores sino empresarios. Por otro lado, también hay un reclamo político por la reinstitucionalización de las entidades u órganos que señala la Constitución y que debían tener autonomía y que la han perdido por este gobierno. El reclamo político es para derogar la ley de interpretación auténtica o supuestamente auténtica de la Constitución, que pese a ser contraria a la Constitución, le estaría permitiendo al ingeniero Fujimori una nueva reelección. En consecuencia, hay cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Cada agrupación, sea política, estudiantil, gremial o laboral, tiene sus propios motivos de reclamo. Lo que pasa es que todos están confluyendo en la misma paralización, pero no necesariamente todos coinciden. Sí hay coincidencia en el modelo económico, sí hay coincidencia en el tema de la falta de empleo, sí hay coincidencia en la necesidad de que el gobierno haga algo para superar esta recesión que está haciendo que tantas empresas vayan a la quiebra. ¿Podríamos decir entonces que hay un malestar general en toda la sociedad peruana? Yo le diría que sí, la gente siente hartazgo y esto lo están diciendo las encuestas. Cada día el ingeniero Fujimori tiene menos simpatía de las personas y lo que es peor, hay una cosa peligrosísima que a mí en lo particular también me preocupa, que mucha gente piensa que antes con una inflación galopante estuvo mejor y eso francamente tampoco es verdad. En consecuencia, yo creo que el gobierno ante esta situación y ante todo este reclamo debería, e insisto en ello, ser más humilde y comenzar a conversar con todos los grupos políticos, con los trabajadores y con los empresarios para sacar al país de esta grave crisis que nos está afectando a todos. Don Ricardo Marcenaro, ¿cómo se ve esto desde el Congreso? ¿Hay consenso entre los representantes legislativos de esta misma situación que reclaman los partidos y las demás organizaciones sociales? ¿Hay una queja por esta falta de empleo, por este modelo económico, por esta política fiscal del gobierno del presidente Fujimori? Bueno, en primer lugar hay que recordar que esta es la política económica que hizo cambiar la situación del Perú de un 6.000% al año de inflación a la inflación controlada que tenemos hoy día. Este es el sistema económico que ha permitido al Perú ahora tener 10.000 millones de dólares en reservas cuando en el año 90 teníamos 0. Este es el sistema que ha permitido al Perú quintuplicar su inversión extranjera en el país, etcétera. Es decir, este es el sistema económico que ha producido en el Perú grandes cambios. El Perú es el país de Latinoamérica que más ha crecido en los últimos años y que más inversión atrae. En el Parlamento y en la oposición lo que ocurre es que existe una división total, como bien se acaba de expresar. La plataforma que ustedes mencionaban en el resumen es la plataforma de un grupo muy pequeño que no es el que recoge la mayor parte de la oposición. El problema es que este paro fue convocado por las centrales sindicales que todavía abrazan el régimen comunista o el marxismo-leninismo tal como dice en su acta de fundación y por lo tanto este es un grupo muy reducido. El resto de personas se han unido solamente para los efectos de la paralización, pero no están unidos en cuanto a las plataformas. Nosotros creemos que en el Perú hay mucho por hacer, reconocemos que el Perú tiene pobreza, el Perú tiene falta de empleo, pero también reconocemos que hemos avanzado tremendamente, que el Perú de hoy, comparando con el Perú del 90, es un Perú totalmente diferente, es un Perú que tiene un futuro brillante por delante y este es el gran esfuerzo que se viene haciendo. Tratar ahora de deshacer ese programa económico
consideramos que sería gravísimo, sería volver a retroceder a la maquinita, a la inflación, a la devaluación y por último al resurgimiento del terrorismo que en el Perú produjo más de 30.000 muertos o más de 30.000 millones de dólares en pérdidas. Esas etapas creemos que están superadas y este régimen ha logrado esta superación a través de este programa. Quizá hay que hacer mejoras en el programa, quizá hay que hacer algunas reformas. Eso es otro tema, pero también sobre eso no se ponen de acuerdo los de la oposición. Unos creen en la estatización, otros creen en que no debe haber privatizaciones, otros piensan que deben acelerarse, etcétera. Es decir, la oposición dicen que hay problemas que nosotros reconocemos, pero no proponen soluciones, que es lo que se necesita. Pero dígame una cosa, ha aumentado el desempleo, ciertamente ha subido la inflación, el modelo económico se agotó, este programa tan exitoso que dio resultados durante los últimos 7, 8 años, ¿está desgastado? No, la inflación no ha aumentado, se mantiene estable. La gran caída del empleo se produjo en el Perú de 1980 a 1990. No se está produciendo en este momento ninguna caída. El Perú tiene un nivel de desempleo desde hace varios años alrededor del 10%. Nuestro problema es el subempleo, el que no ha crecido en estos últimos años. Se mantiene bastante estable, hemos logrado controlar la profunda caída que se produjo en la década pasada en materia del empleo y esperamos a partir de ahora empezar a crecer. No obstante que el Perú ha logrado superar la crisis brasilera, la crisis asiática y todas estas crisis tan profundas en el mundo que han afectado mucho más a nuestros países vecinos que al Perú. Hoy día el Perú está en una situación totalmente diferente en esa materia, pero evidentemente también nos afectan y si a eso usted le agrega que hemos tenido el fenómeno del Niño más grave en la historia del Perú, que ha afectado a casi todo el país, entonces usted verá que a pesar de esas gravísimas circunstancias, el Perú está en un buen pie, porque tenemos un programa económico estable que debemos de continuar perfeccionando. ¿Qué nos dice a esto, señor Flores Araoz? ¿La visión de los partidos de oposición coincide con la voz del presidente del Congreso? Los partidos de oposición evidentemente son variopintos. Si fuera una oposición unánime, no habrían varios partidos, habría un solo partido de oposición. Cada uno tiene su propia percepción, pero la percepción sí generalizada respecto al país y respecto a su economía es que tuvimos una recuperación que nadie puede negar de este gobierno respecto al anterior. Pero fue recuperación, no fue aumento, no fue elevación de los niveles de vida de la gente. Y después de recuperarse una serie de cifras macroeconómicas que son importantes, la gente reclama por qué esas cifras macroeconómicas no se traducen en mejor empleo, por qué no se traducen en reducción del desempleo, por qué la gente reclama que no tiene un nivel de vida apropiado. ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué hay desesperanza? ¿Por qué la gente que sale de colegios, escuelas superiores, universidades no encuentra trabajo? ¿Por qué hay tanta migración al exterior de gente que busca oportunidades? ¿Por qué han subido los índices de deserción escolar? Porque los niños tienen que ayudar a sus padres en el mantenimiento del hogar. Entonces, las cifras macroeconómicas no se traducen en una mejoría de los niveles de vida de la gente y entonces la gente reclama con razón. Si las cifras macro son importantes pero no se traducen en mejores niveles de vida, algo está fallando y en consecuencia si tenemos un enfermo que es el país, un enfermo económico y social, lo menos que puede hacer el gobierno es llamar a todos los grupos, llamar a todos los sectores laborales, empresariales para con sus mejores técnicos, todos en conjunto, porque el Perú es de todos los peruanos, no solo de un grupo, buscar cuál es la solución, cómo se pueden mejorar los programas, qué cosas se pueden hacer hasta que termine este gobierno para mejorar la situación de vida de todos los peruanos que quieren un Perú mejor, que no quieren de modo alguno crear problemas, sino que ya por desesperación y frente a un gobierno inclusive autoritario se han atrevido ya por hartazgo a hacer un movimiento de paralización que antes no hubieran hecho. Vamos a continuar sobre esto en un momento más.
señor Flores Arauz. Don Ricardo, les pido un momento de paciencia, hacemos una pausa y regresamos con estos aparentes signos que buscan la reelección del presidente Fujimori. En un momento. Mientras unas 180 organizaciones sindicales, regionales, estudiantiles, campesinas y políticas protestan contra su régimen, Alberto Fujimori asegura su camino hacia un tercer mandato. La primera vez que Alberto Fujimori llegó a la presidencia de Perú fue en 1990. Durante su mandato, buscó aplicar, entre otras cosas, severas leyes para combatir el terrorismo, lo que llevó al mandatario a disolver el Parlamento en 1992. Un autogolpe de Estado que también permitió a Fujimori reformar la Constitución de la Nación, que entró en vigor en 1993 y que autoriza la reelección presidencial por 2 periodos consecutivos. Así, en 1995, Alberto Fujimori logró permanecer en el poder por un segundo periodo que culmina en el año 2000. Pero no solo eso, en 1996 se dictó la Ley de Interpretación Auténtica que permite a Alberto Fujimori postularse a la presidencia de Perú en las elecciones del año 2000. El argumento es que en estos próximos comicios, Fujimori se reelegirá por primera vez bajo la Constitución de 1993. La anterior ya no cuenta. De esta manera no existe impedimento para que se postule como candidato presidencial en el año 2000. Incluso el Tribunal Constitucional, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, reconoce que el presidente tiene camino libre hacia la reelección. Pero los grupos opositores tienen otro concepto. Afirman que la candidatura de Fujimori es inconstitucional porque sería la tercera ocasión que el mandatario estaría en la presidencia. La inconformidad por un presunto intento reeleccionista de Fujimori ya fue evaluada en las elecciones municipales de 1998. Los comicios sirvieron de termómetro y el resultado fue un contundente rechazo al partido oficialista. Sin embargo, el apoyo del que goza el mandatario en el Congreso y en las Fuerzas Armadas, así como las reformas a las leyes, dificultan los esfuerzos de la población y de la oposición por frenar los intentos reeleccionistas. Señor Ricardo Mancenaro, ¿el presidente Fujimori buscará una tercera oportunidad para ocupar la presidencia del Perú? Bueno, eso no se lo puedo responder yo porque eso habría que preguntárselo a Alberto Fujimori. Sin embargo, yo le doy mi opinión personal. Yo quisiera que Alberto Fujimori volviera a ser candidato, pero esto depende exclusivamente de él. Como se ha dicho en el resumen que ustedes han comunicado, existe la posibilidad constitucional y legal en este momento para que él pueda ser candidato toda vez que la nueva Constitución permite ser elegido 2 veces y él ha sido elegido con esta nueva Constitución una sola vez. Y al fin y al cabo siempre decimos que será el pueblo peruano quien decida en ese momento y que no hay que tenerle miedo al candidato, sino hay que permitirle serlo. Pero esto evidentemente dependerá del presidente si es que él quiere participar en esta lida electoral. Señor Flores Arauz, ¿hay alguna encuesta, algún signo en Perú que nos permita conocer la popularidad actual del presidente Fujimori? Sí, hay muchas encuestas que se han hecho por diversas entidades encuestadoras especializadas en el tema, también algunas universidades. Y hay una doble lectura. Por un lado, la popularidad del ingeniero Fujimori y por otro lado, la opinión respecto a si votarían de nuevo por él. Su popularidad es mayor que la intención del voto, pero ninguna de las dos pasa del 30%, como promedio, diría, de todas las que se han presentado. El pueblo sí le reconoce a Alberto Fujimori y se lo reconocemos muchos de la oposición, y lo tengo que decir con hidalguía, que ha luchado eficientemente contra el terrorismo. Eso es una verdad de perogrullo, que bajó la inflación, que ha habido cierta disciplina fiscal, es verdad, hay mejorías, pero por otro lado ya no se puede estar pensando de que simplemente las mejorías en este tema pueden darle derecho a ir contra la Constitución del Estado y pretender una nueva reelección que la Constitución no se lo permite. Además, hay un cansancio inclusive de poder, y en una democracia no solamente se requiere que haya balance de poder entre las diferentes instituciones constitucionales, sino también es buena una alternancia de poder.
No nos podemos olvidar de que en el segundo gobierno del ingeniero Fujimori se están dando una serie de signos de corrupción que no se dieron en el primer gobierno. Y entonces la gente con temor y angustia dice, ¿qué pasaría en un tercero? No nos olvidemos que a mayor poder, y cuanto mayor es el poder y más absoluto es el mismo, más posibilidades de corrupción hay, y lo estamos viendo, y sin embargo no existe una capacidad ni una vocación para luchar contra la corrupción. El Perú es signatario, por ejemplo, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, pero hasta ahora no hemos llevado a nuestra legislación positiva ese convenio internacional en que nos obliga, por ejemplo, a luchar contra o a legislar sobre el soborno transnacional y una serie de otras figuras, y sin embargo todavía no lo hacemos. No hay una fiscalización eficiente respecto a estos actos de corrupción de que existen más que indicios, ¿no? Esta es la situación. Pero ¿se puede o no se puede constitucionalmente que pueda tener acceso a un tercer periodo presidencial? Decíamos que sí, don Ricardo decía hace un momento que legalmente es válido, usted nos dice ahora que no. ¿Cuál es la situación? Mire, la Constitución es sumamente clara. Y yo le diría que el 95% por lo menos de los profesores de Derecho Constitucional de todas las universidades del Perú dicen que no se puede, porque la Constitución dice solamente se puede un periodo más como reelección, y un periodo más es el primer periodo y el de reelecto, 1 más 1 son 2, pero la mayoría parlamentaria ha interpretado que 1 más 1 no son 2, sino 1 más 1 son 3. Esto, tan sencillo como eso. En consecuencia, han sacado una ley que supuestamente interpreta la Constitución y han traído a todas las matemáticas del mundo por los suelos. Esto nos hace aparecer un poco como la Iglesia contra las leyes de Newton, etcétera, ¿no? Esta ley de interpretación auténtica a la que se refería el reportaje. Don Ricardo Marcenaro, yo deduzco que esta diferencia de interpretación jurídica tiene simplemente como origen el hecho de que el primer periodo empieza en 1990 y la Constitución es posterior, y se pretende que el primer periodo se cuente solamente a partir de que la nueva Carta Magna fue aprobada. ¿Esto es así? Claro, lo que ocurre es que la Constitución anterior solamente permitía una sola elección al presidente y no podía ser reelegido. Esa Constitución ya no está vigente. El presidente tiene en este momento una nueva Constitución. Las constituciones no tienen efectos retroactivos. Este es un principio constitucional universal. Rigen para adelante. Con la nueva Constitución, el presidente Fujimori fue elegido una vez, y como la nueva Constitución le permite ser elegido 2 veces, le falta una más. Sin embargo, la oposición dijo, vamos a consultarle al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional consideró que esta norma es constitucional. De ahí fueron al Poder Judicial, y también se han ganado los procesos ante el Poder Judicial. Por lo tanto, no hay ninguna duda que puede ser candidato. Pero además la oposición dice que como Fujimori tiene un 30% de aprobación hoy día, es muy fácil ganarlo. Y por lo tanto nosotros le contestamos, si es muy fácil ganarlo, gánelo en las urnas. La mejor forma de vencer a un político es en las urnas, es a través del voto. Ese es el mejor castigo que se le puede dar a un político en materia política. Por lo tanto, si es tan fácil ganarlo y es tan fácil vencerlo, déjenlo competir y que veremos en la competencia cuál es el resultado. El presidente Alberto Fujimori es un hombre que crece ante la adversidad, es un hombre que crece ante las dificultades, como lo ha demostrado enfrentándose a los peores problemas que ha vivido el país en su historia, al terrorismo, a la inflación y al gran problema con el Ecuador, que se sostenía que era un problema que no tenía solución. Pues este gobierno demostró que 40 años de crisis, de guerras, de peleas, de luchas y de muertes fue superado por Alberto Fujimori. Por lo tanto, nosotros creemos que es la persona ideal para que vuelva a ser candidato en el año 2000. Señor Marcenaro, muchas gracias, don Ricardo, por haber estado con nosotros. Sus conclusiones brevemente, señor Flores Araoz. ¿Veremos un tercer periodo presidencial y qué pasará después de este paro cívico del día de hoy? Yo espero, por el bien del Perú, de que no haya un tercer periodo del ingeniero Fujimori.
Un gobernante, para ser buen gobernante, primeramente tiene que tener calidad de cumplimiento de la Constitución y de las normas legales. En consecuencia, debe ser la persona que no solamente exija que la Constitución se cumpla, sino debe dar el ejemplo de cumplimiento. Si él inició su primer periodo en 1990, a partir de 1993 se aprueba una nueva Constitución. Esa Constitución rige del 94 para adelante, donde está en el primer periodo, y en 1995 se presenta para la reelección, y ante un problema que se suscita en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el tribunal que resuelve los conflictos electorales, señaló ese tribunal electoral que era reelección, evidentemente ya tuvo su reelección y no cabe una nueva. Ahora, ¿qué sucederá respecto al paro? Yo lo que quisiera que suceda es que el gobierno, que se ha caracterizado por ser muy soberbio, entienda que ya hay un reclamo popular, que entienda que la gente tiene que ser escuchada, que entienda que esto no es su chacra y que se requiere que haya consensos, y para buscar consensos hay que conversar. Yo llamaría al gobierno a conversar. No le hago el llamado al doctor Marcenaro, presidente del Congreso, porque él tiene calidad siempre dialogante. Al que le falta calidad dialogante y capacidad de diálogo es al propio gobierno que encarna el ingeniero Fujimori. Señor Flores Arauz, le agradezco profundamente que haya estado con nosotros. Don Ricardo Marcenaro, muy gentil por habernos acompañado. A ambos, gracias por haber estado en Eco Expediente desde Lima. Y a usted, amigo, gracias por habernos seguido con atención en esta revisión del caso de Perú. Lo espero mañana con otro caso más de Eco Expediente. Hasta entonces, gracias. Con el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, quien ha estado cumpliendo funciones en relación al paro, porque ha estado dando vueltas por la ciudad, verificando la asistencia a los centros de trabajo, tengo entendido. Doctor Marcenaro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué informe nos puede hacer? ¿Cuál es su visión del paro? Bueno, sí, como ustedes bien lo dicen, hemos estado en la mañana un poco recorriendo para no necesariamente tomar en cuenta opiniones de terceros, sino verificar con nuestros propios ojos qué estaba ocurriendo. Hemos estado recorriendo algunas partes de Lima y veíamos que a medida que iba pasando los minutos iba normalizando el tráfico, y además hemos tenido oportunidad de verificar con algunas empresas y estaban funcionando normalmente, lo que realmente nos tranquilizó y nos demostró que el pueblo peruano quiere trabajar, que el pueblo peruano lo que desea es producir, y que ha comprendido que el llamado de estos grupos de ideologías comunistas que buscan la paralización del país no daban resultado. Doctor Marcenaro, ustedes y otros representantes de Cambio 90 han repetido en los últimos 3 días como una cantaleta la palabra comunistas, 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 como para asustar a la población en general. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Porque evidentemente no solamente los comunistas han estado detrás de este paro, también Somos Perú y también otros partidos que han firmado una alianza sobre este tema. ¿Qué hay detrás de esta repetición de la palabra comunista? Simple y llanamente esto se inicia por algunas centrales sindicales que en sus estatutos dicen que ellos profesan la ideología comunista, y luego algunos otros partidos que realmente nos han sorprendido, porque partidos que siempre han sostenido y han dicho de que nunca se aliarían con los movimientos comunistas en el Perú, resultó que se subieron al mismo coche y les fue mal, ¿no? Entonces por eso es que decimos que son los comunistas, aunque evidentemente hay grupos políticos que de ideología no lo son, pero que han preferido asociarse con los grupos comunistas en el país, y entre ellos el señor alcalde de Lima, ¿no? Que creemos que en vez de estar pensando en paralizar, debería pensar en reponer a todos esos trabajadores que fueron despedidos y que el Poder Judicial los repuso, y que justamente lo que quieren es trabajar. Hay gente que lo que desea es laborar, lo que desean es colaborar y contribuir con el país, mientras que el señor alcalde lo que quiere es dejar de trabajar. Doctor Marcenaro,
En provincias, al parecer, el paro ha sido un éxito casi completo en muchas capitales de departamento y en algunas ciudades de provincias importantes. Esa es la información que ha traído la radio, por lo menos la única información a la que hemos podido tener acceso nosotros. En Lima se ha notado efectivamente un descenso en el volumen del tránsito y sobre todo de las unidades de transporte público, un descenso importante en algunas arterias, como por ejemplo en la avenida Bancay, ha estado alrededor del 30%, digamos, de su volumen normal. Hay otras zonas de la ciudad donde el volumen del tránsito ha sido un poco mayor, 50, 60%, en algunas zonas 80% del normal. En la avenida Larco, como informábamos acá, había un 20%, 25% de establecimientos cerrados. De modo tal que el paro en promedio, digamos, ha tenido un cierto éxito. ¿Ustedes cómo van a evaluar esta situación? ¿Qué lecciones van a poder extraer? ¿A qué conclusiones van a llegar después de esto? Bueno, lo que ha ocurrido es que mucha gente, por razones de miedo, han preferido unirse, muchas personas, eso ha ocurrido entre mucha gente del Congreso que tenía autos empleados, han preferido hacer pools y reunirse entre varios y ir en un solo vehículo. Razón por la cual hemos visto menos vehículos en las calles. Esto ha ocurrido en muchos distritos, Miraflores, San Isidro. Lo importante es que la gente ha llegado al centro de trabajo y han abierto los centros de trabajo. Vaya usted en este momento a los mercados y están repletos de gente, y la gente está vendiendo, está comprando. Las tiendas están abiertas, las fábricas también, etcétera. Yo estoy hablando evidentemente basándome en lo que he visto en Lima, no puedo hablar mucho de provincias porque no estoy ahí. Lo importante es que un paro no beneficia a nadie. En esto, cuando se produce un paro no hay ganadores y perdedores, todos son perdedores, porque todos aquellos que paralizaron no cobran, paralizan el país, no se generan impuestos, no se construyen carreteras, se paraliza la construcción de escuelas, no se pueden dar aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un paro no resuelve nada. Este paro, si hubiera tenido éxito, tampoco hubiera producido como algún resultado que al día siguiente se genere empleo ni que el país supere sus problemas. En consecuencia, los paros siempre producen perjuicio, nunca producen beneficios, y eso creo que es lo importante. Por eso es que el pueblo no ha querido plegarse a este paro, porque comprenden que la situación sería mucho más delicada si así lo hicieras. Claro que hay personas que lo favorecen, que quisieran que hubiera caos y que hubieran desórdenes, pero los beneficiados de eso son un grupo muy pequeño, siempre algunos políticos tradicionales y las personas que crecen en las crisis y se disminuyen cuando las cosas están bien conducidas. Doctor Marcenaro, yo sé que usted no va a reconocer, ni probablemente nadie de su movimiento, que este paro haya tenido, aunque sea un mínimo de éxito, porque eso evidentemente sería concederle al adversario político algo que usted no le va a conceder. Pero el paro se ha realizado para que el gobierno al cual usted pertenece tenga algún nivel de reflexión, vea que hay algún nivel de descontento, algún pedido de cambio que tiene que realizarse. ¿Usted cree que este paro y ninguna otra acción del pueblo del Perú pueda hacer mella en ustedes? ¿No hay una reflexión de cambio? En ese sentido, ¿no tendría nada que decirle al pueblo del Perú? En primer lugar, nosotros sí sostenemos de que hay gente que ha parado, lo reconocemos. En segundo lugar, reconocemos que hay mucho por hacer en el país, que en el Perú hay pobreza, que en el Perú hay falta de empleo y que hay muchas cosas por realizar. Pero no es cuestión de decir hay que hacer cambios, porque eso es muy fácil de decir. Es como cuando uno le pregunta a estos políticos y dicen, bueno, la solución es muy simple, hay que generar empleo, hay que bajar los impuestos y hay que traer inversión extranjera y hay que aumentar la producción nacional. Sí, pero la pregunta es cómo. No, todo eso estamos de acuerdo que hay que hacerlo y hay que convertirnos en un país rico también, pero la cosa es cómo conseguirlo, cómo lograrlo. Evidentemente, el programa que hemos llevado hasta ahora nos ha generado vencer al terrorismo, reinsertarnos internacionalmente, controlar la inflación, ser uno de los países que más crece en Latinoamérica, atraer inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el programa es bueno, lo que hay que hacerle reajustes, perfecto, hay que hacerle reajustes, pero no creemos que el paro nos lleve a un reajuste. Entonces, cuando uno le pregunta a los que están organizando el paro, ¿y usted qué sostiene? Unos dicen, nosotros creemos que el Estado debe ser el dueño de los medios de producción, y el otro sostiene una tesis absolutamente opuesta. En consecuencia, este no es un paro en el cual
pueda haber uniformidad de criterios de todos estos grupos, porque cada uno de las pocas propuestas que hacen son absolutamente y totalmente contradictorias, mientras que el gobierno tiene un programa común. Pero repito, nosotros estamos reconociendo y siempre reconoceremos que falta mucho, que hay muchos defectos, que hay muchas cosas por completar, que el pueblo peruano necesita trabajo, que el pueblo peruano necesita inversión, que el pueblo peruano tiene muchas carencias, y eso no lo podemos dejar de reconocer, y lo reconocemos todos los días, pero creemos que la forma en la que venimos superando esos problemas es la forma adecuada, salvo que alguien nos demuestre lo contrario, nos demuestre que hay otro programa mejor, y hasta ahora nadie nos dice cuál es el mejor. Nos dicen que el nuestro es malo, es verdad, pero no nos dicen que tienen uno mejor, que tienen una propuesta, una alternativa a la cual nosotros podamos ajustarnos. Doctor Marcenaro, nosotros también hemos criticado en parte la idea del paro porque podría degenerar en situaciones de violencia que terminaran de empañar la imagen del Perú, y si algo necesitamos para salir de la profunda recesión en que estamos es inversión y una buena imagen en el exterior para que esta inversión se produzca. Pero precisamente una de las informaciones que han sorprendido hoy día es que, por ejemplo, no había resguardo policial alguno delante del Palacio de Gobierno. De modo tal que la marcha de la CGTP que pasó por ahí, antes la de Somos Perú que había pasado, estaba como invitada a pasar adentro a protagonizar toda clase de vandalismos. Felizmente la madurez, si se puede decir así, que se puso de manifiesto en ese momento, porque no son precisamente no es característica de construcción civil su madurez. Sin embargo, en ese caso no cayeron, digamos, en la tentación o en la provocación y no ingresaron deliberadamente, porque hubo dirigentes que impidieron que ingresaran al patio del Palacio de Gobierno, pese a que hubieran podido hacerlo. La razón es muy simple, Palacio de Gobierno está cerrado, en consecuencia, si alguien quiere entrar tiene que treparse a las rejas, ¿no es cierto? No, muy bien, cada vez que se ha puesto fuerza policial... Hay un candado, simplemente con un alicate se rompe. Claro, entonces ya hay que romper, eso ya es penetrar en forma ilícita a una propiedad, sí. ¿No es cierto? Cualquier puerta de una casa puede ser destrozada con un golpe. Pero la cuestión es la siguiente, cada vez que se ha puesto fuerza policial, y muchas veces hemos puesto a mujeres para evitar que las provoquen, ¿qué se han producido? Enfrentamientos, porque hay gente que lo que quiere es que exista, como dicen algunos de ellos, un muertito de por medio. En consecuencia, provocan a las fuerzas policiales representan la autoridad en nuestro país y en consecuencia tienen que responder a la provocación. Y justamente eso es lo que ellos buscan algo de agresión, algo de fuerza para luego decir que son las víctimas del atropello de los gorilas, como ellos le llaman a las fuerzas policiales. Con esa tesis mucho mejor ha sido así, porque si ellos sostenían de que no iban a haber actos violentos, entonces no era necesario que se pusieran grandes refuerzos afuera. Y no me diga usted que provocar significa tener las puertas cerradas con candado. Al contrario, provocar sería si tuvieran las puertas abiertas, ¿no? Pero cuando alguien no es invitado a ingresar a una propiedad, no debe ingresar ni debe romper la puerta. ¿Usted no recuerda que hace unos meses una turba ingresó a Palacio de Gobierno y protagonizó toda clase de vandalismos, una turba de construcción civil y de otros sindicatos? La puerta estaba igualmente cerrada, o sea que ya tenemos experiencia de este asunto. En ese momento por lo menos habían policías mujeres que cuidaban Palacio de Gobierno, ahora no había ni siquiera las policías mujeres. Ya ve usted, no pasó nada y fue muchísimo mejor. Creo que la decisión que se tomó fue la decisión más inteligente. En el Parlamento ocurrió igual. Podríamos haber cerrado las rejas y poner grandes resguardos policiales cuando han marchado algunas personas por la puerta. Nosotros hemos preferido impedir que hubieran enfrentamientos y creo que la decisión fue la correcta y debemos aplaudirla porque no se han producido esos desmanes y en consecuencia las manifestaciones han sido pacíficas. Creo que justamente eso demuestra la bondad de la medida. Bueno. Bien, doctor Marcenaro, muchísimas gracias por su participación acá en Cable Canal de Noticias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bien, estamos ahora con el doctor Ricardo Marcenaro, presidente del Congreso. Bienvenido, doctor Marcenaro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, los informes de provincia son, digamos, muy claros, ¿no? El paro ha tenido un éxito relativamente contundente en varias provincias del país. Se dice que un poco menos en el norte, en algunas ciudades del norte, un poco menos, pero de todos modos habría habido ahí un éxito parcial. Y en el caso de la ciudad de Lima,
el paro ha tenido un alcance, digamos, limitado, pero se ha sentido, de todos modos, en el tránsito ha sido casi el tránsito de un día feriado, un día domingo. ¿Cuál es su propia evaluación? ¿Qué le dice esto? ¿Qué reflexiones le genera? ¿Cómo el gobierno, digamos, va a asimilar esta manifestación popular? Bueno, en primer lugar tuvimos la oportunidad de recorrer partes de Lima hoy día en la mañana y hemos visto que realmente, si bien había disminuido un poco la circulación vehicular en las primeras horas, luego esto fue cambiando a medida que fue transcurriendo la mañana y luego vimos la normalidad. Hemos verificado con una serie de instituciones, acabamos de escuchar a la Sociedad Nacional de Industrias que manifiesta que casi el 100% de toda la actividad industrial ha estado trabajando normalmente. Y lo mismo se ha podido verificar con la actividad comercial. En consecuencia, lo importante es que el aparato productivo siga funcionando. Porque en un paro, lo curioso es que dicen triunfan si es que el paro es total. Y lo que no nos damos cuenta es que al contrario, pierden los que paran, porque el que para no cobra, el que para significa de que no se produce, el que para significa de que no se recaudan impuestos, que no se construyen colegios, que no se pueden hacer carreteras, etcétera. Es decir, el que para siempre pierde, por lo tanto, no sé qué porcentaje es el que paró, pero evidentemente todos los que pararon perdieron. Salvo que quiera parar por una causa justa, una causa que considere justa, es decir, que pare libremente, claro, que decida perder libremente. No, pero el que para siempre pierde, porque pierde su remuneración, pierde su ingreso, pierde... ¿no? Solo de pan vive el hombre, mi querido. Sí, de acuerdo, pero eso no produce un cambio necesariamente. Es decir, el hecho de que se paralice no significa que mañana somos más ricos, que mañana tenemos más ingresos, que mañana para el gobierno no ha habido ningún mensaje, no hay ningún mensaje, ustedes no han recibido ningún mensaje, el mensaje no perciben es clarísimo ningún mensaje. Y estamos totalmente de acuerdo con el mensaje. El mensaje es que en el Perú hay pobreza, que en el Perú hay desocupación, que en el Perú necesitamos trabajar. Y ese es el gran mensaje que todos recibimos. La pregunta es, ¿todos los que pararon están de acuerdo en una fórmula para mejorar este programa económico? Entonces les preguntamos a un grupo y nos dicen, sí, hay que parar las privatizaciones. Les preguntamos a otro grupo que participó en este paro y nos dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con la paralización pero ya el gobierno paralizó las privatizaciones. En ese punto están... El gobierno está a la vanguardia del paro. Lo que estoy tratando de explicar es de que existen absolutas diferentes versiones y posiciones de los grupos que han parado el día. No están de acuerdo, no tienen una plataforma común. Unos de los centrales trabajadores siguen creyendo que el marxismo-leninismo es la base de la construcción de una sociedad en el futuro. Otros están en contra de esa posición. En consecuencia, en lo único que existió una unidad de parte de ellos era en parar el país. Pero reitero, eso no produce un cambio en el país, no genera riqueza, no genera una transformación importante. Pero el mensaje es clarísimo, el mensaje es que el pueblo quiere trabajo y estamos totalmente de acuerdo, que el pueblo, parte de él tiene hambre y estamos totalmente de acuerdo, que hay que mejorar el servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera, y en eso estamos de acuerdo. La forma es cómo lograrlo. Debemos desandar este gran camino que ha hecho el Perú para controlar la inflación, controlar el terrorismo, reinsertarnos internacionalmente, parar la maquinita, crear orden fiscal, o debemos regresar a las fórmulas del pasado. Entonces, en eso creemos nosotros que debemos continuar insistiendo en este programa que ha producido resultados espectaculares para el Perú. Ahora, lo curioso es que, si bien hasta el día de ayer las banderas principales del paro eran estas un poco contradictorias que usted ha mencionado, vinculadas sobre todo al tema económico, ¿no? Contra la política económica, contra el desempleo, contra el hambre, etcétera, que eran las que se manifestaban públicamente. Uno invitaba a alguien de Somos Perú y decía que el paro era en protesta contra el desempleo y contra el hambre. Esa era la consigna. Sin embargo, hoy día, las masas en las marchas se han pronunciado, la consigna principal, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, según nos informan nuestros reporteros, ha sido abajo la dictadura. Esa ha sido la consigna, no se ha mencionado ya mucho, quizás sea más difícil y complicado decir abajo la política económica, quizás sea un asunto de marketing, pero esa ha sido la principal consigna, el principal grito, ¿no? Contra la reelección también. Eso...
Bueno, es muy simple. En primero, dictadura no, porque esto ha sido un proceso electoral. Yo he sido elegido 2 veces al Congreso porque alguien del pueblo fue a las urnas y votó por nosotros. Alberto Fujimori ha sido elegido porque alguien fue a las urnas y votó por él, y fue mayoritariamente votado. Por lo tanto, no puede ser una dictadura un país en el cual las autoridades han sido elegidas por el voto popular. Y al no a la reelección es muy simple. Cuando se produzcan las elecciones en el año 2000 y el presidente Fujimori, si es que así acepta, se presenta a esa candidatura, el pueblo decidirá si acepta o no la acepta. La pregunta es, 2.000, 20.000, 30.000 personas en Lima van a tomar esta decisión, o lo dejaremos a que los 12 millones de votantes en el año 2000 tomen la decisión. Yo creo que hay que dejarle a los 12 millones de votantes. Como la oposición sostiene que es facilísimo vencer a Fujimori, que ha caído en las encuestas, que está desacreditado, que los otros candidatos según las encuestas tienen muchas mayores posibilidades, qué gran oportunidad tiene la oposición para vencer a Fujimori en las urnas, que es la mejor forma de vencer a un político. A un político, a donde más le duele es cuando se lo vence electoralmente, y si no, pregúntenle a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es que le dolió el resultado? Evidentemente porque fue vencido en las urnas y no hay forma de castigar más a un político. Entonces dejemos que en el año 2000, repito, si es que Fujimori llegara a ser candidato, lo venzan en las urnas todos estos grupos que dicen que ahora están unidos, que todos están perfectamente coaligados contra Fujimori. Muy bien, entonces serán toda la oposición unida contra Alberto Fujimori, y como ellos aseguran que ganarán, ganarán y estarán felices porque habrán conseguido lo que ellos desean. Pero no va a ser fácil vencer a Fujimori, ¿no? No va a ser fácil. Bueno, yo escucho en las encuestas que dicen que es facilísimo porque Fujimori está de caída y que además la oposición está aglutinada como nunca y por lo tanto les es muy fácil. Yo estoy de acuerdo con usted que evidentemente no es fácil, porque estoy absolutamente seguro porque las armas son distintas, que el pueblo, digamos, a la hora de elegir va a pensar en Fujimori nuevamente. Por ejemplo, la propaganda que hay del gobierno en este momento es abrumadora. Quizá el paro ha sido una reacción en contra de eso, ¿no? Hay solamente un interlocutor que habla a través de esta propaganda. Entonces el paro ha sido, me imagino, una manera de decir, acá estamos también nosotros. No lo sé. Pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con esta conversación. Adelante. Regresamos en 150 minutos en esta conversación con el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, sobre la evaluación del paro. Jorge. Sí, gracias. Doctor Marcenaro, quería preguntarle algo. En América Latina existen más o menos 500 millones de personas y de ellas unas 120 se encuentran viviendo debajo del límite de pobreza, alrededor de la cuarta parte. Y el impacto que ha tenido la crisis global sobre las economías latinoamericanas, en Brasil en particular, y sus efectos en el Perú y en otros ha sido evidentemente, no diré devastador, pero muy importante. Y en consecuencia, eso limita mucho el margen de acción de los gobiernos. En verdad, no es tanta la capacidad del margen de maniobra que le queda a las políticas del gobierno. No obstante, algunos piensan que si alguna crítica hay que hacerle al gobierno en lo que a las políticas económicas se refiere, no es a que no haga lugar a una política social más importante, sino más bien a que ha dejado las reformas a medio hacer, que no las ha desarrollado todo lo que debiera o no las ha llevado adelante en toda la intensidad que debiera, y que si lo hubiese hecho, el país habría resistido mejor aún este embate de la economía internacional. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, sí, que como usted bien lo dice, el Perú ha resistido todas las crisis mundiales. El Perú ha resistido la crisis asiática, la crisis brasilera, y además hemos tenido una crisis propia, que ha sido el fenómeno del Niño, que ha sido una crisis espantosa para el Perú, y sin embargo lo hemos podido superar. Creo que el Perú, debido justamente al programa económico que se ha desarrollado en los últimos años, ha logrado resistir a todas estas crisis, y el Perú ha seguido creciendo. Es increíble que el Perú es el país que va a crecer más. La crisis rusa no la ha resistido, no estamos resistiendo la crisis rusa. El nivel de endeudamiento, de sobreendeudamiento, de descapitalización y de quiebras de muchas empresas es terrible. Pero el Perú es el país que va a tener el mayor crecimiento en este año en toda Latinoamérica. El Perú es el país que ha mantenido porcentajes de crecimiento del 13, del 10, del 11 o del 9%, que han sido crecimientos espectaculares. Es decir,
A pesar de que el Perú en 1990 era un país que carecía de reservas, que tenía terrorismo, que tenía una inflación del 6.000%, etcétera, todo aquello que conocemos, el Perú en estos 9 años no solamente ha logrado superar esas grandes crisis, ha logrado resistir parte de estas crisis mundiales, ha logrado resistir su fenómeno del niño, sino además está creciendo, lo que demuestra que tenemos una economía sana. Entonces, ahora, claro, como hay desempleo y hay pobreza en el Perú, hay gente que ya empieza a decirnos, pero ¿por qué no regresamos a las fórmulas del pasado? ¿Por qué no dejamos este programa y hacemos otro? Algunos dicen, ¿por qué no aceleramos las privatizaciones? Pero otros dicen, ¿por qué no las desaceleramos? La CGTP sostiene que el proceso de privatizaciones no debe continuar. Ellos, en la medida que se adscriben a la teoría marxista-leninista, consideran que el Estado es el que debe ser el gran administrador. Entonces, no es tan fácil, no es cuestión de que por el hecho de que aceleramos las reformas necesariamente se obtengan mejores resultados, porque por otro lado está la crítica que las privatizaciones han encarecido los servicios, cuando lo único que han hecho es sincerarlos. En consecuencia, es mejor andar con paso firme y evitar los graves riesgos de hacer experimentos que puedan llevarnos a catástrofes como las que ya vivió el Perú. Mire, la verdad, uno tiene la impresión de que el gobierno trata de encontrar alguna especie de equilibrio o término medio entre las críticas de quienes se oponen a la política económica tratando de detenerla y otras que quisieran que marche más rápido, pero uno no tiene la impresión clara de que el gobierno tenga una línea clara. Me parece que estuviese tratando de acomodar las cosas a la medida de cómo vienen, buscando soluciones ad hoc. A veces define, por ejemplo, que en determinados aspectos debe haber el Estado sigue participando, debe competir con el sector privado, en otros no, en un caso sí, en otro no, en un caso recurre a un argumento filosófico, en otro no. No parece haber una línea clara. ¿Usted qué piensa? Creo que lo que pasa con el Perú, y esa es la gran virtud que el Perú tiene un presidente que es sumamente pragmático. Es decir, una persona que logra adaptarse a todas las diferentes situaciones para sacar adelante el Perú con una sola finalidad, que es que el Perú progrese. Mientras que otros se rigen por el libro, digamos en el caso de los apristas, siguen las teorías de Víctor Raúl Ayala-Torre y consideran que deben seguirlas fielmente. Alberto Fujimori es un hombre muy pragmático y en consecuencia no aplica ninguna teoría tal como está escrita, sino la va adaptando a la realidad nacional, y por eso es que ha dado tan buenos resultados a diferencia de países vecinos que han aplicado fórmulas semejantes. El pragmatismo puede tener un precio, sin embargo. Muy mal, pero hasta ahora nos ha ido sumamente bien. Creo que el Perú es un país ejemplo en cuanto a desarrollo económico en los últimos años. Pero el pragmatismo actual es el pragmatismo de la reelección, y eso es lo que explica todo y se entiende cualquier cosa, ¿no? Porque detener las privatizaciones, sobre todo en un año tan difícil como este, en que una manera de salir más rápidamente la profunda recesión en que estamos sería precisamente acelerar las privatizaciones. Lo que hace falta en el Perú en este momento es inversión, es dólares, tenemos un problema de balanza externa. Lo clave, lo estratégico sería acelerar, pero no se hace por razones estrictamente electorales. Lo mismo la intervención de Petroperú, etcétera. Si el paro hubiera sido contra eso, yo me hubiera plegado, pero desgraciadamente fue dándole la razón al gobierno. No sé para qué hacen un paro contra aquello que el gobierno ya está haciendo. Yo quería hacer una pregunta específica en relación a algo que ocurrió ahora, que hasta ahora no encuentro una explicación razonable. Cuando primero la marcha de Somos Perú y luego la de la CGTP ingresó a la Plaza de Armas, y la de CGTP, por ejemplo, pasó además con el regimiento, bueno, no es un regimiento, el batallón tampoco, digamos, la gente de la construcción civil adelante, eran los primeros, digamos, una cuadra de gente de construcción civil, iban con sus palos, sus fierros, como siempre, y desfilan ellos, ¿no? Pasaron delante del Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno no había un solo policía, no había resguardo policial. No había resguardo policial alguno, pese a que hacía unos meses se había producido una invasión y actos vandálicos que habían destruido incluso parte del interior del patio del Palacio de Gobierno. Esto era prácticamente una invitación a la gente de la CGTP a que ingresara y provocara estos actos vandálicos. Sin embargo, y casi se produce, pero hubo unos dirigentes de la CGTP que se pusieron en la puerta e impidieron el ingreso de una manera disciplinada, felizmente.
¿Qué buscaba el gobierno retirando todo resguardo? ¿Qué buscaba? Bueno, esa es la teoría de quien sostiene de que quien tiene un auto está provocando a un ladrón a robar, el que tiene una casa lujosa está provocando al ladrón a robar esa casa. El hecho de que uno tenga una vivienda y esta esté cerrada y encadenada no significa una provocación. Ha sido al revés. Cada vez que nosotros hemos puesto resguardos policiales y a veces hemos puesto mujeres policías para evitar una agresión, lo que ha ocurrido es que esos grupos de personas atacan a esas fuerzas policiales y cuando obtienen una reacción, ahí obtienen el triunfo. Dicen, ya ven cómo nos apalean, ya ven cómo nos pegan, somos las víctimas. Pero si el antecedente es clarísimo, ocurrió hace unos meses y todos lo hemos visto. Pero no había resguardo policial y ingresaron las masas y destruyeron todo. No, su tesis parte del hay que juzgar por resultados. En la vida hay que juzgar por los resultados. fueron el saqueo de Palacio de Gobierno la vez pasada. Eso es lo que querían ahora. Pero eso no se produjo esa vez. Eso demuestra. ¿Ustedes apostaban? No, que nosotros lo que no queríamos era provocar. La idea era no provocar. No, nosotros sabíamos que habían grupos de personas que iban a provocar a las fuerzas policiales de todas maneras. Por lo tanto, habían fuertes refuerzos policiales, pero no estaban a la vista y en contacto con estos manifestantes que ustedes los han visto. Venían con palos, venían con fierros, rompieron lunas, etcétera. Entonces, hay que tratar de evitar enfrentamientos, porque de lo contrario, si metemos demasiadas fuerzas armadas o policiales, evidentemente luego seremos acusados de aplicar la brutalidad, mientras que acá dio resultado, porque nadie tiene derecho a meterse en una propiedad ajena, más aún si está encadenada y está cerrada con candados. Así que la excusa de que el que tiene carro... Esa teoría parte del supuesto de que la CGTP, todos los miembros de la CGTP y de construcción civil, sobre todo que algunos lo llaman destrucción civil, tienen ya su policía adentro, su policía interior. Cada sindicalista tiene su propio policía que le impide entonces ya cometer actos vandálicos o sobre todo cuando hay fenómenos de masa. Ya no sería necesario tener una... ¿Por qué no licenciamos la policía? Ya todos los peruanos tenemos nuestra policía adentro. No necesitamos policía nacional. Al contrario, si usted revisa todos los... Retiremos la policía. Todos los noticieros en la mañana dirán que la ciudad de Lima amaneció debidamente resguardada por las fuerzas policiales. ¿Y por qué no que Palacio de toda Gobierno? La ciudad de Lima estuvo debidamente resguardada por las fuerzas policiales. Eso lo han dicho todos los noticieros hoy día en la mañana. Eso significa que estaba debidamente resguardado. En consecuencia, lo importante es que no se produjeron esos hechos, la medida fue positiva. Si se hubiera puesto fuerzas policiales y en este momento hubiera un par de personas muertas o un par de personas heridas, entonces ahora estaríamos diciendo, ¿cómo es posible que ponen justo en la puerta del Palacio de Gobierno fuerzas policiales? Bueno. Creo que la medida fue inteligente, ahí está el resultado, no pasó nada con relaciones. En Palacio de Gobierno, un gran timbero. El gran problema fue entre Andrade y Cetramón, ahí sí hubo un problema porque entre ellos sí se pelearon y sí se agredieron, y eso sí creo que fue grave. Me parece que el señor Andrade ha confundido el mensaje. Él considera que si él llegara a ser presidente, el sistema es eliminar a los vendedores ambulantes y aplicar el palo y el garrote para resolver los problemas. Y dejar de trabajar, porque además... ¿El gobierno quisiera que los ambulantes regresaran al centro de Lima? No, pero sí quisiéramos que los vendedores ambulantes tengan una oportunidad de trabajo. Entonces, todos están en unos mercados ahora, bien, no es solamente cuestión de... Se han formalizado y pagan impuestos que ahora nos parece muy bien, usa para hacer obras. Nos parece muy bien que paguen impuestos y que trabajen y se formalicen, pero no creemos que la forma de resolver sus problemas es metiéndoles palos o golpeándolos, como lo hemos visto el día de hoy, porque no creemos que la violencia, por eso justamente se han evitado todos los medios de violencia el día de hoy, y creo que esa es la parte positiva. Bueno, los manifestantes deben estar felicitándose en ese momento de no haber caído en la trampa de la vez pasada, de haber entrado al Palacio y hecho destrozos, que tampoco les hizo mucho bien a su imagen. No, pues tampoco a nadie. Bueno, menos no sé en Perú. Si fue una trampa, pero en todo caso todo lo que es agredir evidentemente debe ser rechazado por todos los ciudadanos peruanos. Y ahora hemos pasado el día del paro, muy bien, a partir de mañana todo el mundo a trabajar, a continuar. Hoy día hemos perdido, todos los peruanos hemos perdido, creo, en la medida en que hemos dejado de producir en algo. Por más porcentajes, y no quiero hablar de porcentajes, aunque sea un 10% que haya paralizado, es un 10% menos de producción para los peruanos. Por lo tanto, si lo que se quiere es aumento de remuneraciones, justamente esto no lo permite. Si queremos más trabajo, justamente hay que privatizar, es lo que no lo permite. Bueno, doctor Marcenaro, nos ha ganado el tiempo. Le agradezco mucho por su presencia acá, en Cable de Noticias. Nos vemos en una próxima ocasión.
Vamos ahora a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Adelante. Diferentes representantes del Congreso expresaron su desacuerdo con la paralización de labores promovida por algunos gremios sindicales y gobiernos locales. Que lo que ha respondido el Perú a todo este movimiento comunista al cual desgraciadamente se quisieron subir algunos a ese coche, es que el Perú solamente podrá salir adelante a través del trabajo, que solamente el trabajo es el que producirá el progreso y que nos sacará de las crisis en las cuales se encuentra el mundo. Yo creo que hay muchos problemas, pero nada de eso se resuelve con un paro. Si este paro hubiera tenido efecto el día de hoy, hubiera tenido resultados, ¿usted cree que el día de mañana los peruanos hubieran tenido más trabajo, los peruanos seríamos más ricos, los peruanos tendríamos más escuelas? No, al contrario, seríamos más pobres, tendríamos menos posibilidades. Por lo tanto, esta no es la solución. Existe un temor a la postulación del presidente Fujimori, lo que se busca es una desestabilización de la situación política en el país para buscar un golpe de Estado, situación que yo de todas maneras estoy rechazando, pero que entiendo puede ser la intencionalidad de este pequeño grupo de políticos que busca una situación de inestabilidad en el país. ¿Usted comparte los calificativos de que son paros convocados por comunistas, como ha señalado el presidente Fujimori y el señor Víctor Huiguay? No, están juntos acá Perro, Pericote y Gato. Un tema que habría que resaltar aquí es el hecho de que algunas municipalidades, por indicación de sus alcaldes, habrían cerrado sus puertas. Esto es muy grave, porque esto está considerado como un lockout, algo que no está permitido, sobre todo en las instituciones públicas. Yo creo que aquellos alcaldes que, habiendo actuado de esa manera y que incluso siendo abogados lo han hecho, creo que tendrían que revisar el Código Penal porque habrían cometido un error muy, muy grave. Es muy interesante ver cómo el señor Andrade a los inicios del referéndum no quiso apoyarlo. Sin embargo, cuando creyó que el referéndum podía tener algo de éxito, salió en su apoyo. Hace poco ha habido un documento que han firmado diferentes grupos opositores al cual él no se ha querido adherir. Sin embargo, extrañamente se ha adherido a una paralización convocada por la CGTP, una de cuyas partes es precisamente en contra del alcalde Andrade. De tal manera que este es un asunto de Andrade contra Andrade. Él no se ha dado cuenta qué es lo que está apoyando, porque uno de los puntos de reivindicación que establece el documento de la CGTP es precisamente en contra de los despedidos de la Municipalidad de Lima, que el señor Andrade no quiere reincorporar a pesar de que hay una sentencia firme de la Corte Suprema. De tal manera que este es un caso muy interesante que habría que analizar, el caso de Andrade contra Andrade. Felizmente el Perú ha respondido negativamente. Lo lamentable es que a este paro comunista se han colgado una serie de candidatos a la presidencia. Imagínese usted qué garantía puede tener una persona que se pliega a un paro contra el gobierno, y si algún día llega a ser gobierno le gustaría que actúen de igual manera. Yo creo que hay que tener más tino, hay que tener más criterio cuando uno se suma a un paro. Y este paro es de trabajadores, no de patrones, no de gente contra quien se está especulando. El alcalde de Lima se pliega al plazo, pero uno de los puntos del paro es justamente contra él. Es algo curioso, realmente es curioso. Ha sido un fracaso rotundo, pero ha sido un fracaso no solamente de los comunistas que estoy hablando, sino de los que se han subido al carro. Andrade, que no creo que sea Alberto Andrade un comunista, pero sí es un oportunista, pero ha demostrado hoy día que no tiene poder de convocatoria. Yo quiero acá resaltar la madurez, la responsabilidad y el civismo del pueblo peruano, que no ha caído pues en el juego este de arriba revuelta, ganancia de pescadores. Y la ganancia de pescadores eran de estos grupos, de los velabundistas, de los apristas, de Alberto Andrade, del mismo Castañeda Locio que quiso apoyar el paro y así se expresó, ¿no? Y que han demostrado que al pueblo no se le manipula.